Cordial saludo, colegas. En esta sesión vamos a revisar el modelo de regresión lineal simple como eje fundamental para poder iniciar en los modelos de mínimos cuadrados ordinarios múltiples. La importancia de este modelo de regresión lineal simple es que efectivamente nos permite hacer las primeras inferencias en condiciones ceteris paribus de un modelo, porque efectivamente trabajaremos dos variables. El modelo de regresión lineal simple se fundamenta efectivamente en establecer una hipótesis, en probar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Existe realmente una relación causal entre dos variables, en este caso, dos variables, una dependiente, que es la X, y una independiente, que es la Y. ¿Está efectivamente Y causando a X? ¿Y en qué grado la está causando? La expresión matemática de lo anterior viene dada por la relación de Y sub I, que es igual a un beta 0, que va a ser el intercepto, más beta 1 x1, donde beta 1 termina siendo el grado de inclinación de la variable, de la gráfica. Si vamos a revisar más adelante cómo en la medida en que sea mayor el beta 1 o sea menor, implica el grado de respuesta de Y frente a X. Como es de nuestro conocimiento, hay muchos factores, y sobre todo en el modelo simple, hay muchos factores que no van a estar establecidos de forma explícita en el modelo. En este caso, nosotros cuando grafiquemos observaremos la nube de puntos, y al trazar la recta de regresión debe pasar exactamente por la media, o va a ser el valor medio de todos estos puntos, el valor esperado. De esta forma, ciertos aspectos que no son tenidos en cuenta y que van a terminar afectando a la recta de regresión van a ser contenidos por el término error. Más adelante vamos a revisar de forma detallada qué implica el incremento en el error o su disminución. Como se les estaba comentando hace un momento, la gráfica ya expresa de forma más nítida, o es mucho más fácil o más comprensible, como el beta 0, como la variable dependiente, como el ingreso, como la pendiente y como el error se relacionan dentro de una gráfica. Si nosotros revisamos bien, el beta 0 va a ser el punto de corte de nuestra gráfica o nuestra recta de regresión. Nuestra recta de regresión pasa efectivamente por el centro de todas las observaciones que tenemos dentro de nuestra base de datos. Asimismo, la pendiente es efectivamente la inclinación y el grado de respuesta de Y frente a los cambios de X. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Algo muy importante es que en la medida en que la variable independiente impacte más a la variable dependiente, esta recta se va a inclinar mucho más. Sin embargo, si el impacto de la variable es menor, la recta de regresión va a tomar esta forma. Esto es muy importante, dado que nosotros debemos tener en cuenta cuando una variable impacta en mayor o menor medida a otra. Ahora bien, dentro del error que podemos encontrar, podemos encontrar varias cosas. De esta sesión no vamos a tener todos los aspectos que impactan el error. Sin embargo, vamos a revisar unos cuantos, y cuando lleguemos al MCO múltiple, revisaremos detalladamente cada uno de estos. Lo primero es que el error debe estar normal e idénticamente distribuido. Debe seguir una distribución normal. Que es que el valor esperado o la media sea 0 y que la varianza sea constante. Si nosotros revisamos estos dos elementos que están aquí, hacen referencia efectivamente a la distribución normal. Y que exista independencia entre los errores. Esto es muy importante, dado que dentro de un modelo lo que nosotros esperamos es que cada uno de los errores no esté relacionado con el error anterior, que sea completamente independiente. Aún mejor, que el error anterior no esté condicionando el error siguiente y este error siguiente. Ya ese es un problema econométrico que veremos más adelante de forma detallada en la medida en que avancemos con las sesiones. Siguiendo con la aproximación de lo que es un modelo de regresión lineal simple y qué es lo que busca, es necesario tener en cuenta que el modelo
o cualquier modelo que nosotros planteemos no va a trabajar con una población, va a trabajar con una muestra. Lo que tenemos aquí es una gráfica en la cual ajustamos o buscamos establecer una relación entre la TRM en el eje Y y el WTI en el eje X. Este segmento que ustedes ven aquí es efectivamente la recta poblacional, la cual contempla todos los valores de la población. Como es de su conocimiento, es muy difícil, tanto a nivel económico como por temas de tiempo, trabajar con los datos poblacionales, por lo cual siempre trabajamos con temas muestrales, con datos muestrales. En este caso, la recta de regresión de la muestra nos da un resultado de esta forma, que implica que la recta, que es la punteada, esté separada de la recta poblacional. Nos indica que en este caso estamos explicando el comportamiento real o de la población en un cierto grado. Este va a cambiar en mayor o menor medida en que nuestra muestra sea representativa. Entre nuestra muestra sea más representativa y los datos expliquen mejor el comportamiento de la población, esta recta se va a ir acercando mucho más a la recta poblacional. Sin embargo, en este caso que tenemos aquí, el primer caso expuesto, nos podemos dar cuenta que esta recta está un poco alejada de la recta poblacional, por lo cual podríamos decir que este modelo no explica de manera idónea el comportamiento de la población. Es muy importante seleccionar la muestra. De hecho, el tema del muestreo ya es un capítulo muy importante al momento de hacer los modelos, por lo cual es algo muy a tener en cuenta. Sin embargo, vamos a tener conocimiento de estos elementos. El modelo de regresión lineal simple contempla dos formas de ser explicado. El primero es en que la variable dependiente es continua y la segunda también es continua. Y el segundo es el que en la variable dependiente es continua y la variable independiente es cualitativa. En esta segunda vamos a estar analizando en la variable cualitativa cambios a niveles efectivamente cualitativos. Por ejemplo, cambios cuando pasamos de hombre a mujer, cambios cuando pasamos de un estado o una ciudad a otra, cambios cuando pasamos de una raza a otra. Es claro que hay factores que cuando cambian no son precisamente por datos continuos, sino por cambios cualitativos. Por eso es necesario tener en cuenta conocimiento respecto a cómo cambia una población frente a sus cualidades. Entonces, ¿cómo interpretamos un modelo de regresión lineal simple? Básico. Este modelo hipotético que tenemos aquí es un modelo en el cual explicamos el gasto en vivienda frente a los ingresos familiares. La interpretación es la siguiente. Partimos desde el ingreso familiar. Tenemos en cuenta el signo que acompaña el beta 1 o el parámetro de la variable independiente. Pasamos a la variable dependiente y terminamos con un cambio promedio en función del beta 1. Se leería de la siguiente forma, tomando en cuenta este ejemplo. Por un cambio, digamos que el ingreso familiar está expresado en dólares. Por un cambio en $1 del ingreso familiar, se genera un incremento en promedio del gasto en vivienda de $5 o $6, depende el valor que nos dé el parámetro en este caso. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes tengan conocimiento claro de cómo se expresa un resultado en MCO simple. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones uno de los errores más importantes o en el que suelen incurrir los estudiantes es efectivamente no saber cómo interpretar la respuesta. Vamos a ir con un caso, un ejemplo práctico que hemos traído, y este es un caso de el libro de econometría de Gujarati Porter 2010. Este nos indica que vamos a trabajar con la tabla 2.7 correspondiente a los datos de Estados Unidos de 1980 al 2006. Para eso estamos con nuestro software Stata y vamos a abrir la base de datos. Vamos a importar las bases de datos de Gujarati. Están disponibles en internet, las pueden descargar de un sitio de confianza.
colocamos trabajar o importar como primera fila el nombre de las variables. Aquí están. Queremos revisar primero si efectivamente cómo está configurada la base de datos. Primero es que el año no lo está leyendo bien. En las últimas dos variables pues no tenemos datos muy bien establecidos. Y sería bueno reconfigurar el nombre de las variables, por lo menos para que nosotros las podamos identificar o que las identifiquemos con el nombre que aparece en el libro. Este archivo do, aquí está las instrucciones para poder hacer dichas modificaciones. Entonces solamente seleccionamos, ya ustedes pueden ir replicando, copian todo esto, este do, copian el do paso a paso y le damos ejecutar. En este caso pues ya hemos hecho la modificación. El primer punto que nos indica, nos solicita grafique la tasa de participación de la fuerza laboral civil masculina en función de la tasa de desempleo civil para los hombres. Bueno, piden trazar a mano, la idea es usar los software estadísticos. Menciona la relación esperada entre ambas tasas y comente la teoría económica. Este diagrama apoya la versión, ¿cierto? Vamos a revisarlo entonces. Vamos a ver. Ya tenemos aquí. Para hacer la primera gráfica, vamos a usar la instrucción Graph Two-Way Scatter, que es el diagrama de puntos, y LFIT, que es la recta de regresión. Entonces seleccionamos nuevamente. Si ustedes desean pueden dar clic aquí y dan ejecutar, o si lo desean seleccionan la instrucción, la copian y la pasan a la sección de comandos para ejecutar. Entonces, le damos a ejecutar y esperamos que nos grafique. ¿Qué podemos ver aquí? Si nos damos cuenta, la tasa de participación masculina frente a la tasa de desempleo civil tienen una relación positiva. Esto lo que nos indica es algo muy importante, que es, primero, que el coeficiente del beta va a ser positivo. Es lo primero que podemos establecer. El coeficiente va a ser positivo. Segundo, habría que revisar cuánto es efectivamente el valor del beta y establecer o poder hacer la primera inferencia de cuánto cambia en función de la tasa de desempleo. Sin embargo, para responder la primera pregunta que se nos hace, podemos incidir que en la medida en que se incrementa la fuerza laboral, la tasa de desempleo se va incrementando. Si ustedes revisan los conceptos respecto a tasa de participación, se define como una relación entre la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar. Se expresa como un porcentaje. Eso lo que nos indica es cuánto de la población en condiciones de trabajar está trabajando. Si nos damos cuenta, efectivamente hay un incremento en la población que puede laborar. Hay un incremento. Y dado que la relación es positiva entre la tasa de participación y la tasa de desempleo, podemos ver que no se está absorbiendo de forma eficiente ese incremento en la fuerza laboral. Por lo cual hay más hombres que pueden estar en condiciones de trabajar, pero no hay suficiente espacio donde ellos puedan trabajar en estos momentos, o no hay forma de absorber esa fuerza laboral. El segundo punto nos solicita repita el caso para las mujeres. Vamos a ver cómo va con la población femenina. Lo mismo, la misma instrucción, sin embargo cambiamos las variables. Para el caso de las mujeres, vemos que efectivamente en la medida en que se incrementa la tasa de participación, la tasa de desempleo se está disminuyendo. Esto se puede deber a ciertos factores. Podemos decir que en la estructura productiva se requiere más participación femenina para ciertos trabajos. Hay casos en los cuales se ha comenzado a demostrar que en tareas administrativas las mujeres tienen un poder de decisión o tienen una capacidad de tomar mejores decisiones que los hombres. Entonces habría que revisar si la muestra que se está tomando en este caso obedece efectivamente a trabajos a trabajos administrativos o si es una tasa global. Es bueno tener conocimiento de la teoría para saber qué está pasando en estos periodos. Por eso lo recomendable siempre es conocer o dar o hacer una indagación respecto a los antecedentes teóricos. Luego nos solicita ahora grafique la tasa de participación laboral
de ambos sexos en función de los ingresos promedio por hora, con dólares del 82. O dice, quizás son diagramas independientes. Claro que sí, es que son diagramas independientes. No se puede hacer una gráfica múltiple. Entonces, revisamos aquí, cambiamos las variables. ¿Qué nos damos cuenta? Esta es fuerza laboral masculina y los ingresos promedios por hora. Si nos damos cuenta, efectivamente coincide lo que vimos en las gráficas de desempleo con lo que estamos viendo en los ingresos promedios por hora. El hecho de que haya una sobreoferta laboral masculina quiere decir que la oferta es mayor que la demanda, por lo cual el mercado va a estar en condiciones de disminuir, ¿sí?, el valor del salario por hora, con el objeto de ocupar a esas personas que no se encuentran trabajando. Esto se aplica mucho en países como Estados Unidos, donde ahí se aplica efectivamente el caso de oferta y demanda laboral o libre movilidad de los salarios, ¿sí? Pero de pronto en países como Colombia, que tienen establecido un salario mínimo, esto no aplica. En países donde sí aplicaría sería perfectamente Estados Unidos. Es claro, y se han visto muchos casos, si ustedes revisan por lo menos la bibliografía recomendada del libro de Blanchard, Macroeconomía de Olivier Blanchard, se van a dar cuenta que esto suele suceder mucho, que efectivamente en la medida en que hay una mayor población, los salarios tienden a bajar, con el objeto de poder absorber dicha población. Por último, vamos a revisar el de las mujeres. Si nos damos cuenta, en el caso de las mujeres hay algo muy interesante, y es que se da el caso contrario al de los hombres. Sería bueno revisar qué está pasando con esta población. Se podría decir que efectivamente hay un caso de un exceso de fuerza laboral, y eso es lo que está dando los resultados que se están evidenciando. Por último, podemos hacer una regresión para ver cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy. Podemos hacer una regresión entre la tasa de desempleo masculina y el salario percibido en 1982 dólares. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta y recordamos los resultados de la gráfica, nos damos cuenta que concuerda. Efectivamente, la pendiente era negativa y esto estaba afectando los ingresos mensuales. ¿Qué nos está indicando? Los ingresos por hora, perdón. ¿Qué nos está indicando esto? Que en la medida en que los ingresos cambian en $1, hay un cambio en los ingresos de $1, la tasa de participación masculina se reduce en un 2,2% o hasta más, 20%, pero esto hay que multiplicar en un 2.2, en menos 2.2. Bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy. Sería bueno hacer regresiones teniendo en cuenta otras combinaciones de variables. Ya esto queda para desarrollo de la clase por medio de ustedes.